Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Cabrilla y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Por qué las personas no ahorran? Después de analizar varios casos y de mucho pensar, me di cuenta que las personas carecen de algo que se llama sentido de la urgencia. Y ahorita voy a explicar esto más a fondo. Las personas no tienen esta sensación y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tú estabas en la universidad y tus maestros te dejaban una tarea, seguramente la posponías y cuando ya estaba cerca la fecha de entrega, te empezabas a preocupar. Empezabas a desarrollar el sentido de urgencia. Y ya cuando la hora estaba más cerca y ya quedaban minutos y estabas por entrar a la clase, te motivaba el sentido de la urgencia a copiar la tarea o a inventarte algo para entregar cualquier trabajo. Eso es el sentido de la urgencia. Esa sensación que tienes, esa presión que sientes del entorno y factores externos a ti que te motivan a que realices actividades que al igual te pueden costar trabajo si no tienes una costumbre. Y esto en la vida financiera es algo que nos cuesta mucho desarrollar, sobre todo en la parte del ahorro. Cuando he hablado con los jóvenes, sobre todo, les pregunto, oye, ¿y tú ahorras? Y me suelen contestar que no. Y se debe a que ellos son muy jóvenes y no sienten una necesidad o un sentido de la urgencia por el ahorro. Y así siguen su vida. Y después cuando les he preguntado a personas de entre 30 y 50 años que si ellos ahorran, suelen contestarme que o muy poco o no lo suficiente. Pero es porque tampoco tienen el sentido, porque están en su etapa económica más importante, donde más dinero están haciendo y no tienen una preocupación por ahorrar. Y ya después, cuando he hablado con las personas que tienen de 50 a 60, 65 años, te empiezas a dar cuenta que estas personas empiezan a sentir la presión y la sensación de que tienen que empezar a guardar dinero, porque se empiezan a hacer cuestionamientos de que voy a vivir en mi vejez, de que voy a vivir de los 70 años en adelante. Ahí es cuando empiezan a desarrollar el sentido de la urgencia. Y puede ser que a los 50 años tú todavía te encuentres en una etapa productiva bastante sólida, bastante fuerte, y todavía seas capaz de ahorrar un buen dinero o una suma considerable que te permita mantener el estado y el estilo de vida que llevabas. Pero también yo he sabido de otros casos donde ya es demasiado tarde y tú te das cuenta que tuviste que haber ahorrado antes, pero... ¿Y cuál es mi recomendación para el día de hoy? Puede ser que tú seas muy joven o estés en una etapa en tu vida en la cual tú pienses que no necesitas ahorrar, o puede ser que estés ganando mucho dinero y tampoco tengas desarrollado este sentido. Mi recomendación es que empieces a cambiar ese chip. Empieza a programar tu mente y a darte cuenta que en algún momento vas a necesitar de algún ahorro. No importa, tú tienes que empezar a hacer conciencia y tienes que reprogramar ese chip sin importar la edad que tengas. Jamás es demasiado tarde para empezar a ahorrar y para empezarte a preparar. Y tienes que hacerlo hoy. Hoy tienes que tomar las riendas de tu vida financiera. No te esperes a que sea demasiado tarde y te llegue esa edad en la que digas, hubiera ahorrado. Así que mi recomendación es empiecen a programar su cabeza. Espero que esto les funcione y este consejo les sirva. Muchas gracias, ánimo. Mi nombre es Eduardo Cabrilla. Hasta luego.